Jonathan Sears se secó el sudor de la frente y observó cómo el joven Navy SEAL luchaba por liberarse de la estrangulación. 3 segundos, 4, el rostro del chico se volvió rojo, sus brazos poderosos se tensaban inútilmente contra el antebrazo de Jonathan. A los 5 segundos Jonathan lo soltó y dio un paso atrás. «Estás pensando con los músculos», dijo Jonathan con voz calmada pero firme. «A tu oponente no le importa cuánto levantes en press de banca, le importa la palanca, la anatomía y tú». Incapacidad para respirar, tenía 52 años, canas asomando entre su cabello oscuro, pero su cuerpo seguía esculpido por 2 décadas enseñando combate letal a los guerreros más selectos de Estados Unidos. El SEAL tosió y asintió, todavía recuperando el aliento. A su alrededor la instalación de entrenamiento vibraba con violencia controlada. Jonathan había construido aquel lugar 12 años atrás tras retirarse del servicio activo como instructor de combate cuerpo a cuerpo del cuerpo de Marines. Las paredes eran de hormigón desnudo, las colchonetas estaban manchadas de sangre y sudor, el equipamiento era mínimo, no creía en gimnasios elegantes, el dolor era el mejor maestro. «Otra vez», dijo Jonathan, «pero esta vez deja de intentar dominarme por fuerza. Encuentra una debilidad en mi posición». Su teléfono vibró en el bolsillo, lo ignoró. El entrenamiento era sagrado. A las 6 de la tarde la instalación quedó vacía. Jonathan cerró y revisó el teléfono. 2 llamadas perdidas de Holly, su hija. El pecho se le tensó ligeramente. Ella solía escribir mensajes. La llamó mientras caminaba hacia su camioneta. «Hola papá». Su voz sonaba cuidadosa, medida. «¿Todo bien?» «Sí, solo quería oír tu voz». «¿Cómo fue el entrenamiento?» Jonathan se detuvo con la mano en la puerta del vehículo. 20 años leyendo personas, detectando engaños en interrogatorios enemigos, sabiendo cuando alguien ocultaba dolor, todo se activó. «Holly». «¿Qué pasa?» Silencio al otro lado. Luego nada. «Estoy bien. Te veo este fin de semana». Colgó antes de que pudiera insistir. Jonathan quedó en el aparcamiento mientras la tarde caía sobre la ciudad. Sus instintos gritaban. Holly tenía 23 años. Estudiante de posgrado en psicología en la Universidad Estatal, siempre había sido independiente, de carácter fuerte como su madre. Sarah había muerto 6 años atrás. Cáncer. Rápido e implacable, dejando a Jonathan criando solo a Holly en su adolescencia tardía. Se habían unido en ese duelo, aprendiendo a leer los silencios del otro. Algo iba mal. Condujo hasta su casa en las afueras, un rancho modesto con un gran patio trasero donde le había construido una casa en el árbol cuando ella tenía 8 años. La casa se sentía vacía sin su presencia constante. Aunque se había mudado a un apartamento cerca del campus el año anterior, Jonathan preparó la cena, pollo a la parrilla, verduras, e intentó sacudirse la inquietud. Holly era adulta, tenía derecho a su privacidad, a sus propias luchas, pero el tono cuidadoso de su voz, la despedida apresurada, le recordó cuando tenía 16 años y sufría acoso en la escuela. Lo había ocultado durante semanas hasta que él notó el cambio en su actitud. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Holly. «Te quiero papá. Perdón por estar rara antes. Solo estrés por los finales». Él respondió: «Yo también te quiero. Llámame cuando quieras». Pero la inquietud seguía ahí. A la mañana siguiente Jonathan tenía sesión con Bradley Clay, uno de sus alumnos más dedicados. Bradley tenía 31 años, ex ranger del ejército y ahora agente federal. Llevaba 3 años entrenando con Jonathan, perfeccionando habilidades que iban más allá de lo que enseñaba el gobierno. «¿Oíste del clan Neff?», preguntó Bradley mientras se vendaban las manos para el sparring. Jonathan negó con la cabeza. «Carlton Neff dirige una red en el lado este. Drogas, apuestas ilegales, peleas clandestinas, una operación inteligente, no dejan pruebas ni llaman la atención». Su hijo Dominic dirige el circuito de boxeo, recluta talento para la organización. Bradley lanzó un jab que Jonathan desvió con facilidad. «Se están expandiendo, volviéndose más audaces». «No es nuestro problema», dijo Jonathan, pero guardó la información. Había aprendido hacía tiempo que en su mundo el conocimiento era armadura. Entrenaron durante 1 hora. Jonathan corrigiendo la forma de Bradley, enseñándole a pasar de golpes a agarres, a usar el impulso del oponente contra él. Ese era el mundo de Jonathan, preciso, controlado, con propósito. Cada movimiento tenía sentido, cada técnica una razón. Al mediodía sonó su teléfono, el número de Holly. «Papá», su voz se quebró. ¿Puedes venir a buscarme?» Jonathan ya se dirigía a la camioneta. «¿Dónde estás?» «Estoy en mi apartamento. Estoy bien. Solo necesito verte». 15 minutos después Jonathan llegó al complejo de apartamentos de Holly. Ella estaba esperando fuera.
con gafas de sol pese al cielo nublado, cuando se las quitó el mundo de... Jonathan se inclinó, su ojo izquierdo estaba hinchado, el morado se extendía por el pómulo como tinta derramada, por un momento no pudo moverse ni respirar, su hija estaba delante de él, herida, y todos los instintos que había tenido, cada impulso protector que había reprimido desde que ella creció, estallaron. «¿Quién te hizo esto?». Su voz salió plana, mortalmente calmada, los ojos de Holly se llenaron de lágrimas. «Papá, no es... ¿Quién te hizo esto?». Ella apartó la mirada. «Se llama Dominique. Hemos estado saliendo desde hace 3 meses. Se enfadó anoche porque quería irme de una fiesta. Dijo que lo había avergonzado delante de sus amigos». Las manos de Jonathan temblaban, las cerró en puños obligándose a controlar. «¿Has puesto una denuncia?». «No puedo. Papá, no lo entiendes. Su familia, no me importa su familia». Jonathan se acercó y le levantó suavemente la barbilla para examinar el golpe. Sus instintos profesionales se activaron. La hinchazón indicaba un puñetazo con el puño cerrado. «Dado con mucha fuerza». «¿Te golpeó en algún otro sitio?». Holly negó con la cabeza, las lágrimas ya corriendo, solo en la cara. «También me agarró del brazo». «Pero papá, por favor no hagas nada loco, solo quería que lo supieras. Voy a dejarlo, solo necesitaba. Te vienes a casa conmigo. Prepara una bolsa». «Papá, prepara una bolsa». Holly, ahora, reconoció el tono. El que había usado quizá 5 veces en toda su vida cuando no había opción de discutir. Entró. Jonathan quedó en el aparcamiento con la mente ya trabajando. Dominique, el hijo de Carlton Neff, el boxeador clandestino, el reclutador de una organización criminal, y ahora el hombre que había puesto las manos sobre su hija, sacó el teléfono y llamó a Bradley Clay. «Necesito todo lo que tenga sobre Dominique Neff», dijo Jonathan cuando Bradley contestó. «Dirección, asociados, rutinas, todo». «Jonathan, ¿qué pasa?». «1 hora». Colgó y se miró en el reflejo de la ventanilla de la camioneta. El hombre que le devolvía la mirada era alguien que había mantenido encerrado durante años, alguien a quien solo dejaba salir en entornos controlados, sobre colchonetas de entrenamiento y combates simulados, alguien que sabía exactamente cuánta presión hacía falta para romper un hueso humano, cómo incapacitar a un hombre en 3 segundos, cómo hacer suplicar a alguien. El teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «Tu hija me pertenece ahora, viejo. Me dijo que corrió con papi. Ven a buscarla si puedes. Estaré en mi casa con unos amigos. Te esperamos. Dominique», seguido de la dirección. Jonathan lo leyó 2 veces. La arrogancia, el desafío, la absoluta certeza de que podía amenazar a Jonathan Sear sin consecuencias. Una sonrisa fría cruzó su rostro. Holly salió con una bolsa pequeña, los ojos rojos de llorar. «Papá, me llegó un mensaje de Dominique». «Él, lo sé». «Sube a la camioneta». Mientras conducían a su casa, Holly intentó explicar cómo Dominique había parecido encantador al principio, cómo el comportamiento controlador había empezado poco a poco, querer saber dónde estaba, con quién estaba, como lo de anoche fue la primera vez que fue violento, pero ya había visto señales de alerta, lo asustada que estaba de él, de sus conexiones. Jonathan escuchaba con la mandíbula tensa, las manos firmes en el volante. «Voy a encargarme de esto», dijo en voz baja. «Papá, no puede simplemente. Tiene amigos, gente peligrosa, su padre, sé quién es su padre». Jonathan entró en su camino de entrada. «Y después de esta noche van a saber exactamente quién soy yo». Bradley Clay llegó a casa de Jonathan 30 minutos después con una carpeta. Miró a Holly sentada en el sofá con una bolsa de hielo en la cara y su expresión se endureció. «Jesús, Jonathan, lo siento». Jonathan tomó la carpeta. «Dime». Fueron a la cocina mientras Holly descansaba. Bradley expuso lo que sabía. Dominique Neff, 26 años, exboxeador de guantes de oro con un récord de 15-2 en circuitos clandestinos. Dirigía a los luchadores para la organización de su padre. Usaba el gimnasio de boxeo como terreno de reclutamiento. Su apartamento estaba en un almacén reconvertido en el centro. Último piso. Se rodeaba de otros luchadores, leales, violentos y arrogantes. «El mensaje que te envió», Bradley negó con la cabeza. «Eso es típico de Dominique. Está acostumbrado a intimidar. La reputación de su padre hace la mitad del trabajo. ¿Cuánta gente vive en ese edificio? Es casi todo almacenamiento. Él tiene la única unidad residencial, tipo ático, que su papi le compró». Jonathan estudió el plano del edificio. Una entrada principal, escalera de incendios al este, ascensor y escaleras, último piso, aislado. «¿De verdad vas a hacer esto?», dijo Bradley. No era una pregunta. «Sí». «¿Necesitas apoyo?». Jonathan lo miró a los ojos. «No.
Necesito que te quedes con Holly. Si no vuelvo en 2 horas o si alguien viene aquí, la sacas, llévala a la casa segura que preparamos. Bradley asintió despacio. Habían establecido ese lugar años atrás cuando Jonathan ayudó a Bradley con un caso que le había creado enemigos. ¿Qué planeas? Voy a tener una conversación. Jonathan, si lo matas, no voy a matarlo. La voz de Jonathan era hielo. Voy a enseñarle. Fue a su dormitorio y se cambió a ropa oscura y flexible. Del armario sacó objetos que no tocaba desde hacía años. Guantes reforzados, un chaleco táctico, un pequeño botiquín, se colocó un cuchillo en el tobillo, no para usarlo, sino porque estar desarmado cerca de criminales violentos era una estupidez. Holly apareció en la puerta. Papá, por favor no hagas esto. Podemos ir a la policía tomará la denuncia, investigarán, quizá lo arresten, quizá no. Pagará fianza en horas y luego volverá a por ti o enviará a alguien. Jonathan la miró. He pasado 20 años enseñando a la gente a sobrevivir contra hombres como Dominique, a derrotarlos. No voy a dejar que te hagan daño otra vez. Tampoco quiero que te hagan daño a ti. Jonathan la abrazó con cuidado de su rostro herido. No lo harán, te lo prometo. ¿Cómo puedes estar seguro? Se separó y la miró a los ojos de Sara, brillantes y preocupados. Porque soy muy bueno en lo que hago. El trayecto al centro duró 20 minutos. Jonathan aparcó a 2 manzanas del almacén y caminó, respiración estable, mente clara, territorio conocido. No el lugar, sino el estado mental, la calma antes del enfrentamiento, la evaluación de la amenaza, del entorno, de los objetivos. Objetivo: dejar claro que tocar a Holly Sears tenía consecuencias. Asegurar que Dominique Neff entendiera que hay líneas que, una vez cruzadas, lo cambian todo. El almacén se alzaba contra el cielo del atardecer. Jonathan entró por la puerta principal, abierta como Bradley había dicho. El ascensor era viejo, industrial. Tomó las escaleras, moviéndose en silencio. Sus pasos ligeros pese a su tamaño. En el último piso encontró una puerta pesada con teclado. La estudió 5 segundos y llamó. Pasos. Dentro, la puerta se abrió y apareció un joven de unos 24 años. Cuerpo de boxeador de peso medio, miró a Jonathan de arriba abajo y sonrió con burla. Debe ser el viejo. Pasa, Dominique te estaba esperando. El apartamento era exactamente lo que Jonathan esperaba. Muebles caros sin gusto, una televisión enorme, recuerdos de boxeo en las paredes y 6 jóvenes, todos en la veintena, todos con el cuerpo y la postura de luchadores. Dominique Neff estaba en el centro, con una sonrisa chulesca. Era atractivo de una forma brutal. Rasgos afilados, ojos fríos, la confianza de alguien que nunca había sido realmente desafiado. Jonathan Sears, el legendario instructor de combate, su voz rezumaba burla. Holly me habló de ti, dijo que eras una especie de duro en tus tiempos. Jonathan no dijo nada, contó salidas, una puerta por donde entró, 2 ventanas, una puerta al balcón, 6 hombres más. Dominique, todos boxeadores por sus posturas y manos vendadas, esperaban violencia y se habían preparado. Bien, verás, aquí está el asunto, continuó Dominique, rodeándolo despacio. Tu hija es mía ahora, me da igual si eres un marine grande y duro. Esta es mi ciudad, mi territorio. Estás en mi casa con mis chicos, y estás a punto de aprender que lo que hiciste en el ejército aquí no significa nada. ¿Ya terminaste? Preguntó Jonathan en voz baja. La sonrisa de Dominique vaciló. ¿Qué? Tu discurso. ¿Ya terminaste? Porque no vine a hablar. Uno de los luchadores, alto y con la cabeza rapada, se rió. El viejo tiene huevos. Hay que reconocerlo. Jonathan los miró uno a uno, memorizando posiciones, leyendo lenguaje corporal. 2 estaban nerviosos pese a la bravuconería, 3 ansiosos y confiados. 1, el que había abierto la puerta, calculador y paciente. Ese sería el problema. Dominique era pura arrogancia. Última oportunidad para iros, dijo Jonathan a los nerviosos. Esta no es vuestra pelea. Dominique dio un paso al frente. Nadie se va a ningún lado. Entraste en mi casa. Vas a... Jonathan se movió. 20 años enseñando combate en espacios cerrados le habían enseñado que la sorpresa es un arma, que la duda es muerte, que la violencia abrumadora aplicada rápido puede terminar una pelea antes de que empiece. Cerró la distancia con Dominique en 2 pasos. Su mano se disparó al cuello del joven, no con fuerza para aplastar, pero sí para cortar la respiración y provocar pánico. Los ojos de Dominique se abrieron, lanzó un golpe, un gancho derecho de manual que Jonathan desvió con el brazo libre mientras barría las piernas de Dominique. El hijo del jefe cayó al suelo jadeando. Los demás reaccionaron al instante, los ansiosos avanzaron, el calculador se quedó atrás. Buenos instintos,
Ese sería el problema. Jonathan esquivó la combinación del primer atacante, jab, cross, gancho, y clavó el codo en el plexo solar. El luchador se dobló. El segundo entró bajo. Intento de placaje. Jonathan subió la rodilla, le dio en la cara y sintió cómo colapsaba el cartílago de la nariz. La sangre salpicó. 2 fuera en 8 segundos. El tercero fue más listo. Mantuvo distancia, rodeando. Pero su amigo no. Cargó con golpes salvajes. Jonathan entró en su guardia, le agarró la muñeca y aplicó presión a la articulación. El chasquido fue audible. El luchador gritó: «¡Jesucristo!». Gritó alguien. Dominic ya estaba de pie, la rabia reemplazando a la arrogancia. Se lanzó sobre Jonathan con combinaciones entrenadas. Era bueno, pero Jonathan había entrenado a personas que hacían que Dominic pareciera un amateur. Bloqueó, desvió, redirigió, atrapó el brazo de Dominic en una llave y lo estrelló de cara contra la mesa de café. El vidrio estalló. El calculador finalmente se movió, entrando con golpes disciplinados. Este sí tenía entrenamiento real, quizá militar. Jonathan lo respetó lo suficiente como para tomárselo en serio. Intercambiaron golpes. El puño del luchador alcanzó las costillas de Jonathan. Contacto sólido antes de que Jonathan atrapara su brazo y lanzara 3 golpes rápidos a puntos vulnerables: costilla flotante, riñón, base del cráneo. El luchador cayó. Los 2 restantes retrocedieron con las manos en alto. Uno sangraba por un corte sobre el ojo que no recordaba haber recibido. El otro era el nervioso, ahora aterrorizado. «Se acabó», dijo. «Se acabó, tío». Jonathan asintió. «Inteligente, marchaos». Corrieron hacia la puerta. Dominic intentaba levantarse, la sangre brotando de su nariz rota contra la mesa. A su alrededor sus amigos gemían o estaban inconscientes. El apartamento parecía arrasado por un huracán. Jonathan se acercó, agarró a Dominic por la camiseta y lo levantó. «Golpeaste a mi hija. ¿Entiendes lo que has hecho?». Dominic intentó hablar, pero la nariz rota se lo impedía. Lanzó un golpe débil. Jonathan atrapó su puño y apretó hasta que los huesos crujieron. «Podría matarte ahora mismo», dijo Jonathan en voz suave. «Romperte el cuello y hacer que parezca una caída. Nadie lo cuestionaría. Un boxeador con enemigos. Una vida peligrosa. Pero no voy a matarte. Voy a darte una elección». Lo soltó y Dominic se desplomó contra la pared. «Te mantienes alejado de Holly. No le hablas. No la contactas. No piensas en ella. Y le dices a tu padre que si alguien de su organización se acerca a mi familia, desmontaré todo lo que ha construido, pieza por pieza». «¿Mi padre?», jadeó Dominic. «¿Mi padre?». «Tu padre acaba de perder 6 luchadores en 7 minutos. Dile lo que pasó aquí. Dile quién lo hizo y luego dile que tome la decisión inteligente». Jonathan caminó hacia la puerta, pasó por encima de los cuerpos y se fue. En el ascensor las manos empezaron a temblarle. La bajada de adrenalina. Había recibido algunos golpes, le dolían las costillas, los nudillos se hinchaban, pero había hecho lo que debía, enviado un mensaje, protegido a su hija. Estaba a medio camino de su camioneta cuando el teléfono vibró. «Bradley, acaban de llegar 2 vehículos a tu casa, hombres armados, estamos en la habitación segura. ¿Qué has hecho?». La sangre de Jonathan se heló, corrió hacia la camioneta marcando mientras conducía. «Bradley». «¿Cuántos?». «Cuento 12, aspecto profesional, están rodeando la casa». Carlton Neff no había esperado, no había evaluado, había enviado a sus soldados. «Mantén a Holly a salvo», dijo Jonathan. «Estoy a 10 minutos». «Jonathan, son 12 hombres armados». «Lo sé, solo manténla a salvo». Colgó y pisó el acelerador. Su casa era una fortaleza si conocía sus secretos. La diseñó así. Paranoico tras años entrenando a guerreros que se habían ganado enemigos, Bradley mantendría a Holly protegida en la habitación segura, un espacio reforzado con paredes de acero y equipo de comunicación. Pero 12 hombres con armas era un tipo de pelea distinto a 6 boxeadores en un apartamento. La mente de Jonathan iba a toda velocidad, calculando. Tendría que usar el entorno, su conocimiento del terreno, las suposiciones que ellos tenían sobre él. Esperarían a un hombre mayor, asustado, a la defensiva, no esperarían a un depredador. Llamó a su viejo amigo Wo Gagos, un exmarine que ahora trabajaba en seguridad privada. «Wo, te necesito en mi casa con cada hombre en quien confíes». «Armados». «Ya». «¿Qué pasa?». «Guerra». Jonathan colgó. Wo vendría. Se habían salvado la vida demasiadas veces como para que no lo hiciera. Pero estaba a 30 minutos, quizá más, lo que significaba que Jonathan tenía que aguantar a 12 hombres armados durante 30 minutos sin dejar que llegaran a Holly. Sonrió con dureza. Había aguantado peores probabilidades en Fallujah.
Aquella noche iba a ser mucho más educativa para el grupo de Carlton Neff. Jonathan aparcó a 3 manzanas de su casa y se acercó a pie atravesando la propiedad del vecino. Viejos hábitos de patrullas, las calles estaban quietas, oscuridad suburbana rota por farolas y luces de porche. Su casa estaba al final de un callejón sin salida, pegada al bosque. 2 SUV negros estaban en su entrada. Contó hombres, 4 cubriendo el frente, 3 a cada lado, 2 atrás junto al bosque, despliegue de estilo militar. Carlton Neff había enviado profesionales. Jonathan rodeó por los árboles detrás de su propiedad. Moviéndose en silencio, los 2 de atrás hablaban en voz baja, armas sujetas con descuido, no esperaban problemas desde esa dirección. Error, se colocó detrás del primero y aplicó una estrangulación que había enseñado 1000 veces, 7 segundos hasta la inconsciencia. El hombre forcejeó, pero Jonathan sabía exactamente dónde presionar. El segundo guardia se giró, levantando el arma. Jonathan soltó al inconsciente, atrapó el cañón, lo torció hacia un lado mientras clavaba la palma en la nariz del guardia. El hueso crujió. El hombre retrocedió tambaleándose y Jonathan le barrió las piernas. Lo atrapó en la caída y aplicó la misma estrangulación. Otros 7 segundos, 2 fuera, 10 por delante. Tomó una de sus radios y el auricular. Escuchó: Equipo Alfa. El frente está asegurado. Equipo Bravo, lado este despejado. Equipo Charlie, lado oeste despejado. Equipo Delta, informen. Silencio, notaron la falta. Equipo Delta no responde. Vamos a investigar. Jonathan se fundió de nuevo entre los árboles. Enviarían 2, quizá 3 a revisar. Se colocó detrás de un roble grueso, controló la respiración y esperó. 2 hombres salieron desde un lateral de la casa. Armas arriba, profesionales. Encontraron a sus compañeros inconscientes y se pusieron en máxima alerta. Delta está abajo. Hostil desconocido. Jonathan dejó que lo reportaran, dejó que se pusieran nerviosos. El miedo era un arma. Uno se quedó con los guardias inconscientes, el otro barrió la línea de árboles con el arma. Pasó a menos de 2 metros de Jonathan sin verlo. Jonathan esperó a que se girara y se movió. 3 pasos rápidos. Un golpe en la base del cráneo. Controlado para aturdir, no para matar. El hombre cayó. El otro giró, levantó el arma. Jonathan ya se movía. Usando el roble como cobertura, rodeando, el guardia disparó 2 veces. Las balas se clavaron en la madera. Jonathan apareció por el otro lado, atrapó el arma, ejecutó una llave articular que enseñaba a fuerzas especiales y lo desarmó en 2 segundos. Una rodilla al plexo solar, un codo a la mandíbula, inconsciente. Quedaban 8, la radio estalló en voces. Ya sabían que estaban bajo ataque. Sabían que los estaban desmantelando. Bien, que entraran en pánico, retrocedan a posiciones defensivas. Protejan los vehículos. Jonathan observó cómo se reagruparon. 6 hombres formando un perímetro alrededor de los SUV, 2 avanzando hacia la casa. Ahora protegían su ruta de escape y habían abandonado el asalto. Inteligente, pero no lo suficiente. Jonathan lo había anticipado. Su propiedad tenía sorpresas. Rodeó hacia el frente, pegado a las sombras. Y llegó al cobertizo del jardín. Dentro había un cuadro eléctrico que había instalado años atrás. Un interruptor de corte para las farolas de su calle. Lo accionó. La oscuridad cayó sobre el callejón. Gritos. Se encendieron linternas. Luces tácticas en las armas. Escaneaban. Buscaban. Amontonados para sentirse seguros. Jonathan cogió una piedra y la lanzó por el césped. Chocó contra uno de los SUV. Los hombres se giraron hacia el sonido. Armas en alto. Lanzó otra piedra en dirección contraria. Confusión. Ahora disparaban a sombras. Jonathan se desplazó por el borde de su propiedad hasta un escondite que había enterrado años atrás. Una caja con granadas aturdidoras, granadas de humo, equipo de sus días militares que había guardado por si acaso. Siempre pensó que era paranoia. Ahora se alegraba. Quitó la anilla de una aturdidora y la lanzó al centro de su formación. La explosión fue ensordecedora, la luz cegadora. Incluso con los ojos cerrados y las manos sobre las orejas, los hombres gritaron. Desorientados, disparando a lo loco, Jonathan entró mientras estaban ciegos. Inutilizó a 2 más con golpes precisos, uno a la garganta, otro a la rodilla. Quedaban 6. Aborten, aborten, gritaba alguien. A los vehículos, corrían ya. La disciplina se rompía. Jonathan dejó que llegaran a los SUV, dejó que creyeran que escapaban, y entonces oyó el sonido más hermoso, el rugido de motores. Guillermo Dios llegó con 4 camionetas y 8 hombres, todos armados, todos exmilitares. Encerraron a los SUV, armas apuntando.
Desde el suelo la voz de Guillermo retumbó. Ahora los soldados de Neff vieron que estaban superados en número y en potencia de fuego. Dejaron las armas. Manos arriba. Jonathan salió de la oscuridad, respirando fuerte, magullado y sangrando por algunos cortes. Guo miró la escena. Hombres inconscientes esparcidos por la propiedad, soldados aturdidos rindiéndose, y negó con la cabeza. «Estás completamente loco, hermano. Tenía que ganar tiempo», dijo Jonathan. «Gracias por venir, siempre». Guo señaló a sus hombres. «Aseguradlos, bridas, revisad armas, atentos a trampas». Jonathan sacó el teléfono y llamó. «A Bradley, se acabó, ya puede salir». La puerta de la habitación segura se abrió y Holly salió, pálida y temblando. Bradley iba justo detrás con el arma levantada hasta que vio a Jonathan. «Papá». Holly corrió hacia él y lo abrazó. «Dios mío, escuché disparos. Estoy bien, tú estás bien». La apretó, sintió sus sollozos contra el pecho. Se acabó, pero incluso mientras lo decía, sabía que no. Carlton Neff había enviado 12 hombres y los había perdido a todos. El jefe estaría furioso, humillado. Aquello no había terminado. Sonó su teléfono, número desconocido, contestó. «¿Quién es?». Respiración pesada al otro lado, luego una voz de hombre, cargada de emoción, rabia o miedo. Jonathan no lo distinguía. «Soy Carlton Neff, tienes a mis hombres, heriste a mi hijo, tu hijo golpeó a mi hija, tus hombres atacaron mi casa». Más respiración, una pausa larga. «¿Qué quieres?». «Quiero que entiendas algo», dijo Jonathan con calma. «He entrenado asesinos durante 20 años, operadores de fuerzas especiales. Marines, SEAL, lo mejor de este país. Les he enseñado a sobrevivir contra cualquier amenaza, a neutralizar a cualquier enemigo. Tu hijo lo aprendió esta noche, tus hombres también. ¿Entiendes lo que te digo? Silencio. Te digo que si tú o cualquiera de tu organización se acerca a mi familia otra vez, iré a por ti, no la policía, no el FBI, yo. Y usaré todo lo que he enseñado, cada técnica, cada táctica, no me verás venir, no podrás detenerme, y cuando termine, tu organización entera quedará desmantelada». Más silencio, y entonces, increíblemente, la voz de Carlton se quebró. «Por favor, mi hijo está en el hospital. 3 costillas fracturadas, nariz rota, mandíbula destrozada. Mis hombres, ni siquiera sé si todos van a sobrevivir. Sobrevivirá, no soy un asesino salvo que tenga que serlo. Pero esto se acaba ya. Te retiras, olvidas que Holly existe. Le enseñas a Dominique que las acciones tienen consecuencias, y los dos nos alejamos. ¿Cómo sé que no vendrás a por nosotros de todos modos? Porque no me interesa tu negocio, solo me interesa proteger a mi familia. Dame tu palabra, la que te quede, de que esto termina esta noche, o hago una sola llamada y cada contacto policial que tengo empieza a desmontar tu operación». Un largo aliento tembloroso. «Tienes mi palabra. Se acabó. Hemos terminado. Bien. Tus hombres están atados con bridas en mi jardín. Voy a llamar a la policía en 10 minutos para denunciar un asalto a domicilio. Los arrestarán. Lo que pase después es tu problema». «Espera». Jonathan colgó. Guo alzó una ceja. «¿De verdad vas a llamar a la policía?» «Tengo que hacerlo. Si no, se ve raro. Pero Carlton tendrá abogados allí en menos de una hora. Sus hombres no hablarán. Saben lo que hacen. Estarán fuera por la mañana. ¿Y crees que cumplirá su palabra?». Jonathan miró a su hija, aún aferrada a él como si pudiera desaparecer. «Sí. Lo escuché donde importa. Su orgullo. Su reputación. Su hijo. Sabe que pude haber matado a Dominique y no lo hice. Eso es misericordia. Y sabe que puedo cumplir mi amenaza. Estás apostando mucho al honor de un jefe criminal. Apuesto a su miedo y a su inteligencia. Carlton Neff no construyó una organización siendo estúpido. Sabe cuándo cortar pérdidas. La policía llegó 12 minutos después. Jonathan lo había calculado perfecto. Los agentes tomaron declaraciones, arrestaron a los hombres de Neff, llamaron ambulancias para los inconscientes. Jonathan interpretó al dueño de casa preocupado cuya familia había sido atacada. Holly confirmó la historia. Guo y sus hombres se diluyeron al fondo. Vecinos que habían salido a ayudar. A medianoche, todo había terminado. La policía se fue prometiendo seguimiento. Guillermo y su equipo se marcharon tras asegurarse de que la propiedad quedaba segura. Jonathan y Holly se sentaron en la cocina con café. Procesándolo. «¿De verdad se acabó?», preguntó ella. «Sí. ¿Cómo puedes estar seguro?». «Porque le hice muy caro seguir. Carlton Neff es un hombre de negocios. Calcula costo y beneficio. El costo de ir a por nosotros ahora, en sangre, en exposición, en riesgo, supera cualquier beneficio. Lo dejará». Holly guardó silencio un buen rato. «Nunca te había visto así.
tan calmado y tan aterrador a la vez. Espero que nunca tengas que verlo otra vez. ¿De verdad lastimaste a todos esos hombres tú solo? A la mayoría. Wu ayudó con los últimos 6. Ella lo miró con ojos nuevos. No horror, sino algo parecido al asombro. Mamá siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Pensé que lo decía en lo emocional, pero quería decir que quería decir ambas cosas. Jonathan estiró la mano sobre la mesa y tomó la de su hija. La fuerza no es solo física, es saber cuándo usar la fuerza y cuándo mostrar contención. ¿Pude haber matado a Dominique esta noche? Lo quería, Dios lo sabe, pero eso lo habría empeorado, me habría hecho como él. En cambio le di una lección, a veces basta. ¿Crees que la aprendió? Jonathan recordó la cara de Dominique al salir del apartamento, roto, humillado, aterrorizado. Sí, la aprendió. Se quedaron juntos hasta el amanecer, padre e hija sobreviviendo otra crisis más, como sobrevivieron a la muerte de Sarah, como sobrevivirían a lo que viniera. Porque esa era la verdadera lección que Jonathan había aprendido en 20 años enseñando a guerreros. La supervivencia no era ser el más fuerte o el más rápido o el más hábil, era estar dispuesto a hacer lo que otros no harían, a soportar lo que otros no podrían, a proteger lo que importaba sin importar el costo, y nada importaba más que Holly. Pasaron 3 semanas, Jonathan volvió a su rutina normal, sesiones de entrenamiento, enseñar técnicas de combate, vivir la vida tranquila que se había construido. Holly regresó a su apartamento después de tomarse tiempo para sanar. Física y emocionalmente, había empezado terapia, trabajando el trauma del abuso de Dominique y la violencia que presenció. Jonathan la apoyó en cada paso, revisó a diario, se aseguró de que se sintiera a salvo. La organización de Carlton Neff se silenció, sin represalias, sin amenazas, sin contacto. Dominique, por lo que Bradley reportó, desapareció de la escena del boxeo clandestino. El rumor decía que se mudó a otro estado, con el rabo entre las piernas. Bien, Jonathan estaba en medio de una sesión con un joven marine cuando Bradley apareció sin avisar. La expresión en su cara hizo que Jonathan se detuviera. ¿Qué pasa? Tenemos que hablar en privado. Salieron. Bradley sacó el teléfono y le mostró a Jonathan una foto de vigilancia. Carlton Neff reunido con 3 hombres bien vestidos de traje. Esos son agentes del FBI, dijo Bradley, División de Crimen Organizado. Carlton hizo un trato. Se está convirtiendo en informante. Jonathan sintió algo frío en el estómago. ¿Cuándo? Hace 2 días. Me llegó por mis canales. Está entregando a sus proveedores, sus socios, a todos, a cambio, inmunidad para él y su hijo. ¿Qué significa para nosotros? Significa que ahora Carlton es intocable. Es propiedad federal. Si le pasa algo, tendrás a todas las agencias del país mirándote. Jonathan lo procesó. Carlton había hecho un movimiento brillante, escapar de la acusación, proteger a su hijo y ganar el respaldo de la organización policial más poderosa del mundo. Todo mientras parecía cumplir su palabra manteniéndose lejos. Es más listo de lo que le di crédito, admitió Jonathan. Hay más. Bradley dudó. Una de las condiciones de su trato es que aporte información sobre individuos violentos que pudieran amenazarlo. Les ha dado tu nombre, no como objetivo, sino como seguro. Si le pasa algo, sabrán dónde mirar. Jonathan soltó una risa amarga. Así que incluso rindiéndose encuentra una forma de amenazarme. Es más bien destrucción mutuamente asegurada. Tú no puedes tocarlo sin fuego federal. Él no puede tocarte sin demostrar que violó su acuerdo. Están atrapados en un empate. Bien, murmuró Jonathan, un empate con el que puedo vivir, mientras Holly esté a salvo. Bradley asintió despacio. Lo está, y por lo que vale, hiciste lo correcto. Dominique se fue, Carlton quedó neutralizado, y Holly puede reconstruir su vida. Ganaste. ¿Gané? Se siente como que todos simplemente se fueron. A veces irse es ganar. Protegiste a tu hija, enviaste un mensaje y sobreviviste. En nuestro mundo eso es lo más parecido a una victoria. Jonathan pensó en eso cuando Bradley se marchó. Quizá tenía razón. Quizá así se veía la victoria cuando ya no eras joven, cuando ya no buscabas gloria, solo proteger lo que importaba. Volvió a entrar para terminar la sesión. El joven marine lo esperaba, ansioso por aprender. Perdón por eso, dijo Jonathan. ¿Por dónde íbamos? Me estabas enseñando el contraataque a una estrangulación trasera. ¿No? Jonathan se colocó. La clave es no entrar en pánico. Incluso cuando no puedes respirar, incluso cuando crees que se acabó, te mantienes calmado, encuentras una debilidad y la explotas. Demostró la técnica, sintiendo el ritmo familiar de enseñar, de pasar conocimiento que podía salvar vidas. Ese era su propósito ahora, no la violencia, aunque era capaz de ella, no la venganza.
Aunque la probó, solo esto, preparar a otros, proteger a su hija, vivir con honor, y si Dominique o Carlton o cualquiera olvidaba la lección. Si volvían pensando que el tiempo le había quitado filo o debilitado su determinación, entonces tendría que enseñársela otra vez. 6 meses después, Holly se graduó. Con su máster en psicología, Jonathan estaba en el público, rebosando orgullo al verla cruzar el escenario. No solo sobrevivió, prosperó, convirtió el trauma en motivación, el miedo en fuerza. Después de la ceremonia fueron a cenar, solo ellos dos. Como antes, me ofrecieron un trabajo, dijo Holly con el postre. En una clínica que trabaja con supervivientes de violencia doméstica, ayudando a personas que pasaron por lo que yo pasé, es increíble. ¿Estás segura de que estás lista? Creo que sí. Lo he trabajado en terapia y me di cuenta de algo. Lo de Dominique fue horrible, pero también me mostró lo fuerte que soy, lo fuerte que eres, lo mucho que podemos sobrevivir a cualquier cosa si no nos rendimos. Jonathan sintió el pecho apretarse de emoción. Tu madre estaría tan orgullosa de ti, estaría orgullosa de los dos. Holly estiró la mano. Nunca te di las gracias como debía, por venir a buscarme, por protegerme, por mostrarme que todavía hay hombres buenos en el mundo que luchan por lo correcto. No tienes que darme las gracias. Eres mi hija. Haría cualquier cosa por ti. Lo sé, y eso es lo que te hace distinto a él. Dominique decía que también haría cualquier cosa por mí, pero él se refería a controlar. Tú te refieres a proteger. Hay un universo de diferencia. Terminaron la cena y volvieron a casa hablando de su nuevo trabajo, su futuro, la vida que estaba construyendo. Jonathan la escuchaba, asombrado por su resiliencia, su sabiduría, su fuerza. Llegamos a casa más tarde esa noche, encontró un sobre en el buzón, sin remite, dentro había una hoja con una nota escrita a mano. Señor Sears, sé que acordamos mantenernos alejados, pero quería que supiera algo. Mi hijo Dominique está en rehabilitación de verdad, no solo por drogas, sino por la ira, la violencia, todo. Lleva 4 meses allí. A veces le habla de usted a su terapeuta, de lo que usted le enseñó. Dice que le mostró cómo es un hombre de verdad. Alguien lo bastante fuerte como para herir, pero que elige no hacerlo salvo que no haya otra opción. Dice que ojalá hubiera tenido un padre como usted en vez de uno como yo. Quería que lo supiera. También quería darle las gracias por no matarlo cuando podía. Mostró más misericordia de la que yo habría mostrado en su lugar. Espero que su hija esté bien. Espero que nunca tenga que lidiar con hombres como mi hijo otra vez, y espero que sepa que su mensaje fue recibido alto y claro. Algunas lecciones solo necesitan enseñarse una vez. Carlton Neff. Jonathan leyó la carta 2 veces y luego la quemó en la chimenea. No confiaba del todo en Carlton. Nunca confiaría, pero creyó el núcleo del mensaje. Dominique estaba recibiendo ayuda. Carlton había aprendido sus límites, y ambos sabían que Jonathan Sears no era un hombre con el que jugar. Se sirvió un whisky, su primer trago en meses, y alzó el vaso hacia la foto de Sara sobre la repisa. Lo hicimos, dijo en voz baja. Criamos a una hija increíble. Afuera. La noche estaba en paz, sin amenazas, sin violencia, sin peligro, solo una calle suburbana tranquila y un padre que haría cualquier cosa para mantenerla así. Jonathan terminó su bebida y se fue a dormir, satisfecho de haber hecho lo que tenía que hacer, proteger a quien había que proteger y enseñar lecciones que resonarían durante años. A la mañana siguiente volvió a su centro de entrenamiento. Llegaban nuevos alumnos, agentes del FBI esta vez, enviados para entrenamiento especializado de combate en espacios cerrados. Eran jóvenes, ansiosos, seguros de sus habilidades. Jonathan sonrió. Le recordaban a los 6 boxeadores en el apartamento de Dominique, convencidos de que la juventud y la fuerza bastaban. Estaban a punto de aprender lo contrario. Muy bien, dijo, arremangándose, empecemos con lo básico. La técnica vence a la fuerza. La estrategia vence a la velocidad, y una mente calmada lo vence todo. Uno de los agentes, un chico que no podía tener más de 25 años, sonrió. Con suficiencia, con respeto. Señor, tengo cinturón negro de Jiu-Jitsu. Entreno desde que tenía 12 años. Bien, dijo Jonathan, entonces apreciarás la lección que estoy a punto de enseñarte. Se movió más rápido de lo que la gente esperaba, demostrando una técnica que pasaba por encima del entrenamiento de cinturón negro. En segundos el agente estaba en el suelo rindiéndose, mirándolo con shock. Regla 1, dijo Jonathan ayudándolo a levantarse. Siempre hay alguien mejor. Mantén la humildad. Regla 2. El combate real no respeta cinturones ni trofeos, solo respeta lo que funciona. Y regla 3. Miró a cada uno de ellos.
Esos jóvenes guerreros que creían conocer la violencia, que creían entender el peligro. Regla 3. La pelea más importante es la que evitas. Usa tus habilidades para proteger, no para demostrar nada, porque una vez cruzas ciertas líneas, una vez hieres a gente innecesariamente, no hay vuelta atrás, te conviertes en aquello contra lo que luchas. He entrenado asesinos durante 20 años, continuó Jonathan, pero los mejores, los que sobreviven, los que conservan su humanidad, son los que entienden que la fuerza sin sabiduría es solo violencia, el poder sin propósito es solo destrucción. Están aquí para aprender a pelear, pero más importante, para aprender cuándo pelear y cuándo alejarse. Los agentes escuchaban. Algunos escépticos, otros intrigados, aprenderían, como todos los que entrenó durante años, y si tenían mucha suerte, nunca tendrían que usar lo que les mostraba, pero si lo hacían, estarían listos. Ese era el legado de Jonathan Sears, no la violencia de la que era capaz, sino la disciplina que enseñó, la sabiduría que compartió, las vidas que ayudó a proteger. Pasó el resto del día enseñando, corrigiendo postura, explicando principios, transmitiendo todo lo aprendido en una vida de combate y supervivencia, y cuando terminó la sesión y los alumnos se fueron, cerró el centro y condujo a casa, pasando por el viejo edificio del apartamento de Dominique, pasando por el almacén donde todo empezó, sin arrepentimientos, sin dudas, solo un padre que protegió a su hija, un maestro que enseñó lecciones importantes y un hombre que demostró que algunas cosas, familia, honor, proteger a los inocentes, valen la pena, siempre. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal, eso me ayudaría mucho. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y nos vemos en el siguiente.